La besé, Hope. Le moví el piso, lo vi en sus ojos, ¿entendés? ¡Recordó! No recordó, pero sintió lo mismo que yo, lo sé. No importa, qué bueno, y le volaste las lentejuelas por el aire. Y ahora hay que volarle la peluca a todos, ¿entendés? Sí. No puedo más, la necesito tener acá al lado mío. A esa y a todos. Hay que hacer algo para que reaccionen, Hope. Bueno, disculpa, ya hace un montón que haciendo cosas para que reaccionen, ¿no? Sí, obvio. Pero ahora que podemos entrar, hay que aprovecharlo. Hay que hacerlos acordar a los chicos. Y no solo a ellos, sino a todos. A toda la gente que vive en esta casita de plástico. Hay que hacerlos acordar, hay que hacerlos reaccionar. Ay, me perdí, gordo, no entiendo. Nuestro error fue pensar que hay que hacerles recordar quiénes son, ¿entendés? Pero no hay que hacer eso. Hay que abrirles los ojos para que vean que hay algo más que esta vida artificial en la que viven. ¿Y cómo hacemos eso? Con una revolución creativa. Chicos, ¿me copian? Sí, Tiago, ¿qué pasa? ¿Todo bien? Sí, apagué el handy porque... Vos sos tarado, nene, nos asustaste. Encima se enfrió el asado ya. Perdón. Pasó algo importante, chicos. Tienen que venir para acá. Buenísimo. Terminamos el asado y vamos para allá. No, ya tienen que venir para acá. Sí, y agarren un papel que tienen que anotar cosas. Un papel grande. Tienen que traerles mucho. Me encanta, Teo, pero esta luz siempre tiene que estar en el medio. ¿Por qué yo tengo que ser clandestina? ¿Por qué tengo que ser la del Auden, la de segunda selección? ¿Yo no soy primera marca, acaso? ¿Por qué no podemos blanquear? Perdón. Vos también estás mal y yo no paro de hablar de mí. Igual está bien que estés mal. Digo, porque yo de última no los veo juntos a ellos. En cambio vos te tenés que bancar ver a Valeria y a Simón bailando juntos. Eso sí que es feo. Mira, está bien que esté mal. Ay, bueno, che, un bailecito de nada, pasito más, pasito menos. No se le niega a nadie tampoco. Perdón. ¿Qué haces vos en nuestra aureola de amigas? Cumplo con mi deber de confidente, amiga y compinche. Bueno. Mira, Simón, ese chico, la verdad, es divino, es dulce, es heroico. Yo, si me diera chance, te lo robo. Discúlpame. ¿Qué haces, desubicada? Es que no te podés enojar por un bailecito de nada. No es un bailecito de nada. Se besaron. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Valeria y Simón? Bueno, un beso, un besito de nada. No te enojes. ¿Pero qué un besito que de la boca, con lengua, todo? No entremos en detalles. Se miraron, se gustaron, se chaparon. No pasa nada. Te vas. Andate de acá. Te vas. Mira, tómalo como una despedida de soltero, ¿entendés? Ahora que él te pudo comparar, te va a querer más. Te vas de acá. Ay, chau. Ubicada. Ay, amiga, no sabía. Qué mal. Sí. Igual eso no es todo. Me chapé al salvaje. ¿Al mío? No. Al mío. A ti. No entiendo por qué no me querés escuchar con el tema de los salvajes. Es algo traumático. No te quiero escuchar. ¿Qué parte no entendés? ¡Noche! Pero eso es lo peor. Escuchame, vos sos vigilante. Guardia Civil. Bueno, es lo mismo. Escuchame, vos tenés un amigo que se mandó una macana y por eso lo raptaron los salvajes, ¿no? Ahora, estos salvajes después lo liberan. Cuando el pibe tu amigo, vuelve, ¿qué pasa? ¿Va en cana por la macana o zafa por la información que da? Estoy cansado, Nacho, no me jodas. Ganudo. ¿Sí? ¿Trajeron todo? Sí. Casi todo, porque Nacho y Melody se quedaron esperando al profe que va a cuidar a Amado. Rama y Chica fueron a buscar el coso ese de la carecita que dijo que tenía el profe. Y... Bueno, ¿para qué nos preguntó esto? ¿Qué hago? Por favor, decime que nos mudamos acá. Ay, por favor, decime que te amigaste con la jefa y que nos da un cuarto para todos. Tenemos que ir por más, chicos. Despertarlos a todos, sacudirlos. Hay que hacerlos reaccionar para que se den cuenta en la vida de plástico en que viven. Divina, ¿no? Pero por fin, quería escuchar eso, porque hace rato que lo venimos buscando y probamos, intentamos y no pasa nada. Probamos con Nacho, no pasa nada. Probamos con Rama, no pasa nada. Con Teo, por lo menos. Bueno, pasa que no hay que hacerlos recordar. Nosotros queríamos que recuerden, no tenemos que hacer eso. Tenemos que mostrarle cosas que no conocen, que empiecen a dudar, que se les despierte la curiosidad por lo nuevo. Sí, Gordi, igual si comparan con lo nuestro, viste, vamos muertos. A ver, Tefi, ellos viven en una burbuja. Hay muchas cosas a las que no tienen alcance. Sí, hay mucha censura ahí. Buen gusto se llama esto. La clave es sembrarles intriga por lo desconocido, por lo nuevo, por lo prohibido, chicos. Va a funcionar, estoy seguro. Se van a ir despertando a poco. ¿Por qué estás tan optimista vos? ¿Qué pasó algo con Nacho cuando volvías? Ay, comadre, ¿qué con Nacho? Comadre pasó. Ay, mira, cosa, hagamos. ¿Qué están dormidos? Por Dios, dale, empezá, por eso el líder te dijiste. Primero hay que bloquear las cámaras. ¿Podés? ¡Vale! Loca,
Marianela, loca. No me digas, Marianela, siento que me estás retando. Sí, que te estoy retando. ¿Cómo vas a besar a un salvaje? ¿Cómo lo vas a meter en este cuarto? Nos pones en peligro a todos, estás loca. Perdón, ¿de qué lado estás vos al final? Digo, porque hasta hace unos días estabas a full con Tacho, hasta policía te quería. Tacho no mató a nadie en mi familia, es distinto. Sí, ya sé. ¿Por qué te pensás que me siento tan mal, Lo odio, yo sé que lo odio. Pero no sé, Jazmín me besó y... Yo nunca había sentido una cosa así. No sé. Soy una porquería, ¿no? No. No, no sos vos. Son ellos. Ellos te hipnotizan, te manipulan, después se ponen locos, agresivos, te dicen de todo. Tacho me hizo lo mismo. Por eso te lo digo, porque no quiero que te pase a vos, Mar. Yo no siento que sea malo. Al contrario, me da... No sé, confianza. Siento que lo conozco de toda la vida. Es que te conoce de toda la vida. Te sigue todos los pasos, está tras tuyo siempre, Mar. ¿No te das cuenta que es un enfermito? Sí, igual te voy a pedir que no le cuentes esto a nadie. No voy a contar nada. Ay, ¿qué? ¿Contarle qué? ¿A mí tampoco? ¿Qué pasó? Dale. No, que contar que está mal con Simón. Ella lo puede saber, ¿no? Ah, te dije que no cuentes nada. ¿Qué? ¿Por el beso? Dale, y Simon, que te digo, te aplaudo porque no da a caretearla. Chiquis, dormimos noche.